En este episodio seguiremos hablando acerca del contexto regulatorio, destacando algunos aspectos de gestión ambiental, forestal y derechos de uso del suelo. Seguimos conversando entonces con Javier Ortiz del Instituto Forestal Europeo y en este caso, Javier, y ya para entrar en materia de una vez, sabemos que este nuevo reglamento europeo, pues digamos es conocido por personas y empresas que el principal requisito es la cero deforestación en los países de origen. Sin embargo, nos gustaría poder conversar con Javier cuáles son esas 8 categorías o dimensiones que contempla este reglamento. Bien, pues el reglamento lo que ofrece, digamos, es algunas orientaciones sobre cuáles son las categorías legales que se deben incluir. Mencionaba anteriormente que una de las categorías es todo el tema de uso de suelo, que tiene que ver con la tenencia de la tierra o el ordenamiento territorial, dónde se puede producir y dónde no o en qué condiciones. Entonces esta es una primera categoría. La segunda tiene que ver con temas ambientales, con regulaciones o normas ambientales en el país, en torno al uso del agua, al uso de insumos agropecuarios, químicos o no, en temas asociados a los vertimientos, a la disposición de residuos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con temas ambientales y también con condicionamientos ambientales para el desarrollo de la actividad agrícola. Un tercero es el tema de derechos de terceros, es decir, no afectar derechos de terceros, entonces toda la normativa que haya alrededor. En algunos casos hay cruces entre normatividades ambientales y terceros, porque si yo estoy generando contaminación, vertimientos, emisiones, lo que sea, pues esto afecta también a terceros, comunidades locales, etcétera. El otro es derechos humanos, ¿sí? Entonces, pues que no haya afectación a los derechos humanos, entonces en el establecimiento o en el desarrollo de una actividad agropecuaria que pueda generar impactos importantes, pues que no haya afectación a los derechos humanos, por, no sé, situaciones de expulsión forzosa, por ejemplo, de personas, cosas de este estilo. El siguiente tiene que ver con temas tributarios también, entonces con el cumplimiento de las normas. En este caso esto no aplica solo a la área de producción, como los anteriores que he mencionado, que se limitan al área de producción, sino a la cadena, ¿no? Entonces temas tributarios de exportaciones, tasas, tributos, todo esto. El siguiente es consentimiento libre, previo e informado, cuando aplique, es decir, si son actividades agrícolas o agropecuarias que afecten los derechos de pueblos originarios, de comunidades étnicas, indígenas, afrocolombianas, que se haga el respectivo proceso de consentimiento libre, previo e informado que obligue la norma. Y tal vez ahí creo que mencioné todas las categorías. Nosotros en EFI hemos agrupado esas 8 categorías que recomienda el reglamento en 6 categorías. Entonces, lo que es derechos humanos lo agrupamos, por ejemplo, con el tema de consentimiento libre, previo e informado. Pero al final es cuestión de cómo uno lo quiera desarrollar, siempre y cuando integre, digamos, toda la reglamentación pertinente de país en el análisis. Considerando, pues, digamos, estas 8 categorías, ¿qué deben tener claro tanto empresarios como productores en materia de uso del suelo, de protección del medio ambiente y gestión forestal particularmente? Pues ahí la respuesta podría ser tan amplia como la normatividad colombiana, que incluye muchas cosas, sí. pero pues para tratar de resumir, es decir, que la cancha de juego agropecuaria ya está demarcada en Colombia, ¿no? Y tenemos cerca del 50% del país ya o en ganadería o en agricultura. La mayor parte en ganadería, en muchos casos extensiva, más de 35, 38 millones de hectáreas en ganadería y solamente unas 9 más o menos millones de hectáreas en agricultura. Es decir que no necesitamos crecer más, ¿ya? Tenemos suficiente área para crecer, incluso mucha de esa área ganadera, el mismo gremio Fedegan ha dicho que hay que liberarla. Necesitamos mejorar la productividad ganadera y en la medida en que mejoremos esa productividad podemos limitar un poco más el área y liberar áreas que son aptas además para temas forestales, agroforestales, cultivar café, cultivar cacao o cultivar palma, que además pues genera más empleo, más ingresos para el país y demás. Entonces tener muy claro dónde se produce, que esté uno dentro de las áreas en donde está habilitada la producción y bajo las condiciones que establece la norma, porque también hay áreas que están, como les he mencionado, condicionadas. Entonces, por ejemplo, en la frontera, en la zona de reserva forestal, ley segunda,
hay 2 categorías B y C donde se puede producir. La A no, la A es de conservación, la B y C sí, pero eso implica producir bajo determinadas condiciones. Hay que entender muy bien en dónde estoy ubicado y cuáles son las condiciones en que puedo producir. Y si lo puedo no hacer y cómo lo hago. Exactamente. Entonces, si estoy en un distrito de manejo integrado, también eso tiene unas implicaciones, unos condicionantes de cómo produzco. En temas de formalidad de la tierra, digamos que en Colombia sabemos que hay una alta informalidad en el sector agropecuario. Muchos, y especialmente muchos pequeños productores son tenedores informales, es decir, son poseedores de la tierra. De la tierra. ¿Sí? Lo que no implica ilegalidad, y eso es muy bueno aclararlo, y es que la informalidad no implica ilegalidad. Yo puedo ser un poseedor de la tierra legítimo, estar ahí hace 30 años y aunque no tenga un título, la ley me permite y me otorga el derecho de uso de suelo y de producción de ese suelo. De desarrollar esa actividad productiva. De desarrollar la actividad productiva. Entonces, pues lo importante es, digamos, ubicarse donde es, producir bajo las condiciones que establece la norma según la categoría, que como les he dicho son muchas, y respetar pues básicamente lo que implican las normas en materia de uso de suelo. Igual para las demás categorías legales, ¿no? Es un poco entender un poco más las normas, meterse más a fondo en la comprensión y implementarlas. Es como les he dicho anteriormente, aquí no nos están imponiendo nuevos reglamentos o nuevas normas o nuevas exigencias legales, es lo que ya existe en la normatividad colombiana. Darle cumplimiento. Así es. Y considerando esto último que menciona Javier, ¿qué recomendaciones le daría a los empresarios, al sector empresarial y productivo de nuestro país para que ellos lo consideren al momento de diseñar sus sistemas de debida diligencia? Yo creo que lo principal, Jason, es aclarar que la debida diligencia es una obligación otra vez de los operadores. Eso quiero ser muy reiterativo en hacerlo. Lo que no quiere decir que los otros eslabones de la cadena no sean responsables de tener información, de conocer mejor su cadena de suministro. Yo creo que incluso esto es una buena oportunidad para los que no lo han hecho, porque hay que decir que también hay muchas empresas que están muy integradas con su cadena, agregan valor a lo largo de su cadena, apoyan a sus productores, los conocen bien, pero desafortunadamente hay muchos que no. Entonces, este reglamento lo que nos obliga es a conocer mucho más mi cadena de suministro, porque tengo que conocer desde el origen de la producción. Y eso es positivo en la medida en que además puedo yo generar más confianza entre todos los eslabones, conocer mucho mejor a los actores de la cadena me implica un mayor compromiso también con ellos, una mayor estabilidad muy seguramente de la producción, es decir, ya pues tengo una relación, digamos, mucho más estrecha que me estabiliza esa base productiva. Entonces yo creo que es una oportunidad para los que todavía no lo han hecho de reforzar ese relacionamiento y ese conocimiento de su cadena de suministro. De todos los eslabones de esa cadena de valor. Sí, algo como hemos escuchado, desde la cuna, desde la materia prima, el insumo, hasta que ya llega mi proceso de producción y luego al mercado internacional. Así es, así es. Entonces, pues más que implementar una debida diligencia, es implementar sistemas de gestión y sistemas de información internos, ¿no? Pues que para muchos quizás ya los tienen. Exacto, para los que no los tengan, los que los tienen ya están montados, digamos. Hay mucha gente que ya trabaja, por ejemplo, en cadenas de suministro que en su totalidad están certificadas. Valga decir que las certificaciones no sustituyen la debida diligencia, pero ayudan bastante, ¿sí? Si usted ya tiene una certificación, por ejemplo, de Fairtrade, de Rainforest Alliance, de RCPO para Palma, ya con eso está cumpliendo con muchos requisitos del reglamento en materia de legalidad. No con todos, hay que revisar justamente qué certificación abarca cuáles aspectos del cumplimiento normativo, pero si usted ya tiene certificado a su cadena, pues ya sabe dónde están ubicados, ¿sí? Ya sabe si están en una zona condicionada o de exclusión legal o no, conoce muchos de los aspectos, digamos, de manejo laboral, es decir, entonces es básicamente robustecer cada vez más esa cantidad, ese portafolio de información que usted puede tener de su cadena de suministro y también ayudar a resolver pues, los desafíos que hay, porque pues, en muchos casos hay problemas, es decir, eso no estamos exentos, pero en la medida en que usted conoce mejor otra vez esos eslabones hacia abajo de la cadena, puede también trabajar con ellos en resolver esas problemáticas. Y no solo como empresario, sino yo creo que en colaboración con el gobierno, con ONGs, que muchas de las ONGs
hoy en día están trabajando muy de la mano con el sector privado. Yo creo que si uno mira atrás, hace 20, 30 años, muy seguramente las ONGs estaban más detrás de la barrera, ¿no? Con una posición más crítica del sector privado. Hoy en día lo que vemos es que las ONGs están trabajando de la mano con quienes quieren trabajar en resolver estas problemáticas para que pues, todos avancemos en el mismo sentido. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Como usted bien lo decía, tenemos una oportunidad en el marco del cumplimiento del reglamento europeo y es conocer un poco más esas cadenas de valor, todos los eslabones de la misma cadena de valor, y que esta información no solamente sirva para dar cumplimiento, sino que sea una herramienta para mejorar esa planificación productiva y pues por supuesto para fortalecer estos sistemas de trazabilidad y debida diligencia. Sí, muchas gracias, Jason. Yo quisiera dejar tal vez un mensaje final para todas las empresas privadas, y es que este es un proceso en donde todos estamos aprendiendo. Nadie se las sabe todas, incluso los mismos autoridades competentes de los países están aprendiendo y van a aprender, y va a haber un proceso de aprendizaje seguramente de unos primeros años sobre cómo aplicar el reglamento. Así es que la intención, y eso es bien importante que lo conozcan, no es multar a todo el mundo, no es eximir a algunos productores del mercado europeo, sino procurar que haya un mejoramiento continuo en las cadenas de suministro. Entonces yo no le tendría miedo. Yo lo que creo es que hay que abordar estas problemáticas a fondo, hay que comprometerse pues con el cumplimiento de las normas, con la deforestación, que además afecta sobre todo al sector agrícola en Colombia. Si hay algún sector expuesto en Colombia a los impactos del cambio climático, es el sector agrícola. Entonces esto no es un capricho de nadie, esto es algo que se requiere. Así es que pues la invitación es a que trabajemos colectivamente por el cumplimiento de este reglamento. Gracias, Javier.